Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es María Ángela Brizuela y voy a hablar un poco acerca de los profetas mayores. Antes de iniciar, quiero también acotar cómo conocemos estos libros de la Biblia que nosotros mencionamos y llamamos profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 5 libros pertenecen a los profetas mayores, pero también hemos escuchado a los profetas menores. Y es importante acotar que referente a cómo se llaman ellos, profetas mayores y menores. Esto no hace referencia a la importancia de uno o del otro, sino que más bien hace referencia a la extensión de su contenido. Encontrando entonces a los profetas mayores como aquellos libros que poseen mayor extensión en su contenido. Y son en los cuales nos vamos a estar enfocando en esta hora y voy a estar mencionando algunos aspectos de manera general de estos libros de los profetas mayores. Entonces, para empezar, quiero compartir con ustedes un hecho histórico relevante, el cual encontramos en Isaías, dado que este profeta menciona y habla que nacería el Salvador del mundo, que nacería nuestro Señor Jesús, el Mesías. Tal como él lo mencionó, vemos en uno de esos textos bíblicos, específicamente lo podemos encontrar en el capítulo 7, versículo 14, como él entonces profetizó el nacimiento del Salvador, nuestro Señor Jesús, y es importante destacar este hecho histórico que ha cambiado la humanidad completamente, ha cambiado el mundo a raíz de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. También entonces vemos que se dio su total cumplimiento al Jesús nacer. Él llevó a cabo su ministerio, murió, pero también él resucitó. Entonces vemos que es un hecho realmente histórico e importante el nacimiento del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesús. Por eso vemos que también el profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico, ya que en sus profecías, normalmente la mayoría nos habla acerca del Mesías. Otro hecho histórico importante que quiero mencionarles es en el libro de Ezequiel, como encontramos esa visión que él tuvo de los huesos secos, específicamente en el capítulo 37. Allí muestra la esperanza de restauración del pueblo de Israel. Es otro hecho histórico importante que encontramos en los profetas mayores. A continuación vamos a mencionar también, algunos de los hechos sociales que podemos encontrar en los profetas mayores. Y vemos que la sociedad tenía un sistema jerárquico. Eran muy marcadas las diferencias de los estratos sociales. Además, la religión era parte importante en lo que sería la conducta de la vida cotidiana. También vemos en los libros de los profetas mayores que cuando lo estudiamos que había una decadencia moral, y esto podemos sacar la conclusión de que venía también a raíz o como consecuencia del pecado en el que se encontraba el pueblo sumergido. El pueblo se había apartado de Dios y por eso envió a estos profetas a advertir, a denunciar todo ese pecado en el que ellos se encontraban, a advertirles y a llevarles ese mensaje de parte de Dios, que se volvieran a sus caminos nuevamente. Entonces vemos que en la sociedad los profetas también jugaban un papel muy importante, ya que ellos llamaban al arrepentimiento y hacían las advertencias de parte del Señor. En cuanto a los hechos políticos relevantes de los profetas mayores, podemos mencionar entonces que en este periodo políticamente había una división en 2 reinos, los cuales eran el reino del sur, el cual representaba a Judá, y el reino del norte, que representaba a Israel. Vemos entonces que había una división de reinos, políticamente hablando.
Además vemos que los profetas mayores, cuando los estudiamos, vemos que cada uno de estos profetas venía también a los gobernantes de esa época y les advertía todo lo que el Señor los acontecimientos que iban a venir, todo lo que el Señor les indicaba, y también los llamaba al arrepentimiento, porque ellos también muchas veces gobernaron de manera injusta y se apartaron de la voluntad de Dios. Entonces, también podemos mencionar algunos hechos religiosos que podemos ver en los profetas mayores. Vemos que los profetas mayores, la mayoría de las personas creía en el monoteísmo. Sin embargo, a lo largo de la historia observamos cómo el pueblo caía una y otra vez en pecado, con esas prácticas paganas. Siempre se iban a adorar a otros dioses, a dioses falsos. Entonces vemos que el pueblo en este aspecto religioso, ellos todo el tiempo incurrían en estas prácticas paganas que se llevaban a cabo en esa época. Los profetas entonces ellos, precisamente a raíz de estos acontecimientos, de que el pueblo siempre se iba una y otra vez a la idolatría, a estas prácticas paganas, ellos de manera constante también el Señor los enviaba a advertir al pueblo y les hablaba de las consecuencias que vivirían al abandonar su fe. Entonces, vemos que otro de los aspectos importantes que quiero resaltar para finalizar es un poco acerca de la geografía o dónde se dieron estos acontecimientos de los profetas mayores. Y vemos que los profetas mayores se dieron en diferentes lugares geográficos, entre los que destacan, como ya lo he mencionado, el Reino del Sur y su ciudad capital Jerusalén. También podríamos mencionar a Babilonia y a Egipto. Entonces, ya para terminar, para concluir, vemos que estos libros históricos de la palabra de Dios, estos libros que nos han enseñado cosas relevantes, importantes históricamente en su aspecto social, en su aspecto político, religioso y también en el lugar o aprender un poco acerca de los lugares en donde se dieron estos acontecimientos de los profetas mayores. Para cerrar, bueno, los voy a mencionar nuevamente, recordando que son el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Dios les bendiga y les guarde.